Televisa presenta. 5, 4, 3, 2, 1. Así es, y aquí está el grupo 5. Alegría, alegría. Utilizaron la palabra infiel para calificarme, utilizaron entre otras bastante fuertes. ¿Fuiste infiel? Yo no fui infiel, yo no fui infiel, yo no fui infiel, yo no fui infiel. Necesito que alguien me mantenga, tenga. Duro. Necesito que alguien me mantenga, tenga. Eso con que se come con queso. No me gusta trabajar. No me gusta trabajar. Mañosa, ladrona, tenía las lágrimas así, y que hablaba, que su marido acá, que la dejó y ella está mal, y que ella va a luchar, y que ella vendió 2 propiedades, que ella le pasaba la plata al maestro. Hola con todos, en esta ocasión presentaremos el tema de asentamientos diferenciales en edificaciones. Mi equipo está conformado por mi persona, Rolly, por Ingrid Xiomara y Juan Augusto. En introducción al cálculo del asentamiento, cuando se aplica una carga sobre el suelo, como el peso de un edificio, una estructura, los estratos del suelo se van a comprimir debido al aumento del esfuerzo. Esto va a generar que tenga 2 efectos. Uno que es la deformación y el reacomodo de las partículas del suelo. Es decir, estas partículas se van a cambiar de posición y se van a ir compactando y reduciendo los espacios vacíos entre estas. En expulsión de agua y aire de los espacios vacíos, en suelos saturados, la presión generada por la carga va a obligar al agua a salir por los poros y esto se le conoce como consolidación. Esto puede tardar días, años, dependiendo del tipo de suelo y su permeabilidad. Existen 3 tipos de asentamientos. El primero, que es el asentamiento inmediato o elástico, que se da en suelos granulares como la arena y la grava y en algunos suelos finos no saturados. Ocurre de forma rápida ya que apenas aplicas una carga, las partículas del suelo se reacomodan y no implica una salida del agua, sino que es solo una deformación elástica del suelo. En el 2, que es el asentamiento por consolidación primaria, se da en suelos cohesivos como las arcillas, porque el peso de la carga expulsa el agua de los poros del suelo. Este es un proceso lento, ya que depende mucho de la permeabilidad del suelo. En el asentamiento por consolidación secundaria se da en suelos cohesivos saturados después de la consolidación primaria. Se da en un flujo plástico lento, lo que significa que las partículas del suelo siguen reacomodándose sin que haya una salida de agua y este puede causar daños y hundimientos gradualmente durante un periodo de tiempo. En los asentamientos inmediatos o elásticos, estos asentamientos van a depender del espesor del estrato, que a un mayor espesor va a haber un mayor asentamiento. El módulo de Poisson, que nos indica la deformación lateral del suelo. El módulo de elasticidad, que a mayor rigidez del suelo, menor asentamiento. Y en la forma de carga, las cargas concentradas van a generar mayores asentamientos. Esta fórmula describe el asentamiento elástico de una cimentación poco profunda sometida a una carga neta, basada en la teoría de elasticidad. Desglosando esta fórmula, tenemos que Q es la presión neta aplicada sobre la cimentación, U es el coeficiente de Poisson, el módulo de elasticidad del suelo, el beta prima, que va a ser el ancho efectivo de nuestra cimentación y va a depender de la ubicación de la cimentación, el B, que es el ancho de nuestra cimentación, y el I, que es el factor de forma. Aquí se observan las tablas que hemos utilizado para la realización de nuestros cálculos y los parámetros que hemos tomado en consideración para eso. Se presentan los planos detallados tanto en planta, en perfil y de manera tridimensional, mostrando así cotas y dimensiones respectivas. El enunciado indica determinar el asentamiento producido en la zapata aislada de dimensiones 1,60 por 1,60. Es una zapata cuadrada, utilizando el método elástico. Se preguntarán por qué se utiliza este método y no otro. Se utiliza este método porque se trata de un suelo granular. Es una arena arcillosa, con bajo contenido de finos. Y si fuera otro tipo de suelos, un suelo cohesivo con alto contenido de finos, pues se utilizaría
el método de consolidación primaria o secundaria. Obtenemos los siguientes datos. En primer lugar, la carga puntual que actuará sobre la zapata. Pues es un valor de 0.60 kilogramos por centímetro cuadrado. Sabemos que la zapata es una zapata cuadrada, 1,60 de lado. La profundidad desde el nivel de terreno natural hasta el nivel de fondo de zapata es 60 centímetros. La altura del estrato o del suelo, en este caso de la arena arcillosa, es de 8 metros. El coeficiente de Poisson es 0,30. El módulo de elasticidad del suelo es 300 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y a continuación se verá cómo se calculó, cómo se encontró los valores de los factores de forma, en este caso IS e IF. Al tratarse de una zapata esquinada, estamos en el eje 1A, pues el factor de forma IS se calcula de la siguiente manera. Necesitamos hallar el M' y el N'. ¿Y eso cómo se calcula? De la siguiente manera. M' es igual a la relación de los lados de la zapata. Como es una zapata cuadrada, pues la relación es 1. Ahora, para el cálculo de N', pues necesitamos el valor de la altura del estrato. En este caso de la arena arcillosa, es 8 metros. Necesitamos dividirlo entre la mitad de la base de la zapata. En este caso es 1,60, ¿no? Dividimos 8 metros entre 80 centímetros, tenemos un valor de 5. Con esos valores, pues nos vamos a las tablas. ¿Para qué? Para encontrar los valores de F1 y F2. Nos ayudamos de la tabla 17.3 para encontrar el valor de F1 y a la tabla 17.4 para hallar el valor de F2. Estas tablas están disponibles en el libro de Brajadas de Geotecnia. Finalmente obtenemos el factor de forma IS equivalente a 0.512. Continuamos con los cálculos y ahora toca encontrar el valor del factor de forma IF, que es el factor de forma de profundidad. ¿Vale? Nos basamos en la tabla 17.5 del libro de Brajadas y nos damos cuenta de que no encontramos pues un valor para este caso, para 0.375, que es la relación del valor o de la altura del nivel de terreno natural hasta el nivel de fondo de zapata, df, dividido entre la base de la zapata. No encontramos. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues iterar. Al iterar, encontramos que el valor de IF es equivalente a 0.821. Con esos datos, pues podemos calcular cuál es el asentamiento producido en la zapata que se encuentra en el eje 1A, dando un valor final, encontrando un valor final equivalente a 1.224 milímetros. Pasamos al eje 1B, donde se encuentra la zapata excéntrica. De igual manera, calculamos los valores, en este caso la carga que actuará sobre esta zapata, que es equivalente a 0.50 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El resto de datos sigue siendo lo mismo, como la profundidad desde el nivel del terreno natural hasta el nivel de fondo de zapata, la altura del estrato, el coeficiente de Poisson y el módulo de elasticidad. Lo que aquí variará serán los factores de forma, tanto IS como IF. Encontramos el valor de IS equivalente a 0.531 basándonos en las tablas 17.3 y 17.4 para hallar los valores tanto de F1 como de F2 respectivamente. Verificando en la tabla y haciendo la iteración respectiva, encontramos que el valor del factor de profundidad IF es equivalente a 0.821. Con este dato y los anteriores, verificamos que finalmente el asentamiento que se producirá en la zapata ubicado en el eje 1B es igual a 2.114 milímetros. Continuando con los cálculos, pasamos al eje 1C, donde se encuentra una zapata esquinada. El procedimiento de cálculo de asentamiento será similar al caso de la zapata esquinada ubicada en el eje 1A. Obtenemos los valores de los factores de forma, en este caso el factor de forma IS,
que tenía un valor de 0.512, de acuerdo a las tablas. Finalmente, teniendo un valor del factor de forma por profundidad equivalente a 0.821 y datos recopilados, pues se concluye que el asentamiento en este eje 1C será de 1.224 milímetros. Del mismo modo, hicimos el análisis de lo que es el eje 2A, teniendo en cuenta que también es un método elástico, ya que estamos hablando del mismo estrato y se encuentran a la misma profundidad. Asumimos también que la zapata es cuadrada de 1,60 por 1,60, como en el caso del eje 1A, y también hicimos las mismas consideraciones tomando el mismo coeficiente de Poisson, la altura del estrato, y también hallamos con el mismo procedimiento los valores de IS y IFE, lo cual nos ha permitido hacer una comparación de ambos, ¿no? Asumiendo también que, sabiendo que estamos en un asentamiento en esquina, hemos tomado también las mismas tablas para poder hacer en el eje 2A, lo cual ya lo explicó mi compañero, que pudimos hacer los mismos procedimientos, ya que tienen las mismas características, tanto como en el eje 1A, presentan las mismas características y hallamos los mismos valores de lo que son, para hallar el valor de forma, con las mismas tablas, ¿no? de F1 y F2. Seguidamente también hallamos lo que es el asentamiento de la cimentación, en el cual también usamos las tablas ya mencionadas, y también en este caso tuvimos que interpolar para poder hallar el asentamiento que se reemplazó en la fórmula y que nos dio en el asentamiento de 1.224 milímetros, que es el mismo que se obtuvo en el eje 1A. Del mismo modo hicimos el análisis en el eje B, teniendo una capacidad de carga de 0.50 y también asumiendo que es una zapata cuadrada de 1.60 metros, y también una altura de estrato de 8 metros, con el coeficiente de Poisson también de 0.30 y un modo de elasticidad de 300 kilogramos por centímetro cuadrado. De la misma forma como en los casos anteriores, allá el IS, que acá nos salió 0.53, y el IF, que nos salió 0.84. De la misma manera también hallamos lo que es, ¿no? acá lo que es asentamiento en el centro de la cimentación, teniendo en cuenta para las mismas tablas ya mencionadas anteriormente, para poder hallar lo que es haciendo uso de la M' y N' para poder hallar lo que es el F1 y el F2. Y eso nos ha dado el IPS, ¿no? De lo que es el asentamiento. Con esto, así hallamos el asentamiento de la cimentación. En ese caso, haciendo uso de estas tablas que ya se mencionaron, y también hicimos también el caso de interpolación. En este caso también nuestro asentamiento ya también nos dio de 2.114 milímetros, parecido a lo que es el eje 2A. Posteriormente también hallamos lo que es el eje 2C, teniendo en cuenta también que es una zapata en esquina, donde nuestra capacidad de carga también es de 0.60, como se ve en los diferentes casos, que es cuando se encuentra en una esquina, y teniendo también los mismos datos de altura y estratos, ¿no? Como se puede ver en los datos hallados. De la misma manera se hallaron los mismos datos, como que es el F1, el F2 y el IF, ¿no? Como en todos los casos de zapatas en esquina. Y finalmente en el eje 2C también podemos hallar que el asentamiento es de 1.224 milímetros, como en todos los casos de las zapatas que se encuentran en esquinas, a comparación de las zapatas que se encuentran en medio, ya que estas presentan mayor asentamiento. Esto ya se debe porque presentan mayor área tributaria o están sometidas a mayor capacidad de carga, ¿no? Portante. En el cálculo de reacción, tenemos un valor máximo que es 6.86. Este va a representar la máxima fuerza de reacción en los apoyos de la estructura. Es la mayor carga que el apoyo necesita soportar debido a las fuerzas aplicadas sobre la cimentación. En el diagrama de momento flector tenemos el valor de 1.91, que es el momento flector máximo. Este nos va a indicar el punto donde la estructura no va a experimentar su mayor flexión, y es un valor máximo de la fuerza interna que causa la deformación de esta. Y por último, en el diagrama de fuerza cortante, tenemos el valor de 17.08, que corresponde al momento cortante máximo, que es una fuerza interna máxima que va a tender a tener efectos de corte en un punto específico. En la sección de interpretación de resultados se muestran los valores tanto del asentamiento diferencial como la distorsión angular. Para el cálculo del asentamiento se realizó utilizando el método elástico, obteniendo así un asentamiento diferencial de 0.889 milímetros y una distorsión angular de 0.0002. La distorsión angular es mucho menor que el límite crítico, que es 1/500, por lo que se concluye de que no hay riesgo de daños estructurales,
tanto en muros u otros elementos donde pueda existir alguna fisura. El asentamiento diferencial es muy bajo, lo que indica que se trata de una cimentación estable, por tratarse de una zapata cuadrada de 1,60. Es una superficie bastante grande. Finalmente, no se requieren correcciones estructurales, dado que a los resultados antes mencionados, la estructura se encuentra dentro de los rangos de seguridad. Conclusiones. En primer lugar, la distorsión angular se encuentra dentro de los límites aceptables. Es significativamente menor que el límite crítico, en este caso es 1/500. Eso para evitar daños en la estructura. En segundo lugar, el asentamiento diferencial es bajo y uniforme. La diferencia de asentamiento entre ejes, en este caso entre el eje A y B, fue de 0.889, lo que indica que la estructura pues, es bastante firme. Va a tener un asentamiento o tuvo un asentamiento homogéneo. Finalmente, el buen desempeño del suelo y la cimentación. Los valores obtenidos sugieren que el suelo de cimentación tiene una capacidad adecuada para soportar la carga de la estructura, el peso de la estructura, sin generar asentamientos alarmantes o preocupantes o bastante grandes. Además, la cimentación está funcionando de acuerdo a los criterios de diseño y asegura la distribución homogénea de los esfuerzos. Recomendaciones. Monitoreo periódico de asentamientos. Es necesario implementar controles periódicos, rutinarios, por ejemplo, puede ser cada 6 o 12 meses, utilizando equipos topográficos para así detectar posibles cambios en los desplazamientos o en los asentamientos que puedan ocurrir por efectos de carga. En segundo lugar, evaluar cargas futuras. Si se planean modificaciones, ampliaciones, aumentos de carga en la estructura, pues es necesario reanalizar cuál podría ser ese asentamiento que pueda sufrir la estructura. De esa manera garantizar la seguridad. Finalmente, el control de agua y drenaje para evitar cambios en la humedad. Este factor podría alterar la composición del suelo, el comportamiento del suelo, pasando de un suelo, digamos, granular a uno cohesivo y poder existir un asentamiento bastante significativo. Finalmente, para poder concluir con este nanorreto, se utilizó información de la norma E050. Finalmente, para poder determinar e interpretar los resultados, se utilizaron tanto la figura 5 como la tabla número 8 de la norma E050. Finalmente,